Buenos días a todos aquí desde La Habana. Tenemos las 9:20 de la mañana y utilizo este medio porque no me fue posible asistir personalmente a este importante foro como hubiera querido. Un saludo a los televidentes por conducto del canal institucional y naturalmente también un saludo a los organizadores de este foro que es extraordinariamente oportuno y constructivo, en la medida en que tiende a proyectar hacia el futuro el funcionamiento de la justicia para la paz. Un saludo a la jefe de cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, al doctor Alejandro Santos, a la doctora Marcela Prieto, a los panelistas, a quienes les reitero mis excusas por no estar allí presente. En primer lugar, tenemos que recordar que para la configuración del Acuerdo sobre Justicia Especial para la Paz, la delegación de ambas partes en la mesa contó con la invaluable ayuda de un grupo de 6 juristas que contribuyeron a generar la arquitectura básica de lo que luego en la mesa se discutió y se adoptó y produjo el acuerdo hoy vigente. Me refiero a los juristas Álvaro Leiva, Diego Martínez, Enrique Santiago, a Manuel José Cepeda, al doctor Juan Carlos Henao y al señor Doug Castle. Para aceptar la invitación a este foro, pensé en cuáles serían las ideas básicas, las 10 ideas básicas sobre el sistema integral de justicia para la consecución del fin del conflicto en Colombia. Y me voy a limitar a esas ideas básicas en la medida en que luego muchas de las particularidades serán tratadas por los distinguidos panelistas. Estas ideas básicas, sin embargo, implican primero una especie de invitación, un llamado a los presentes, a la opinión pública, para tomar en consideración lo que hemos denominado la integralidad del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el sistema de justicia está inmerso en una sombrilla de un punto mayor que hemos denominado víctimas. Víctimas. Realmente la manera de asumir el estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz no debe ser una manera segmentada, no debemos extraer solo la discusión y llevarla a los temas muy concretos del tipo de sanción, la duración de las mismas. Me parece que parte de la discusión sí ha ido a los temas más sensibles. Uno entiende que hay, dijéramos, elementos emocionales en la aplicación sobre todo de los aspectos punitivos, pero no perdamos de vista que el concepto de integralidad debe implicar, y es la invitación que hago, a que miremos la cuestión relacionada con la justicia dentro de un marco mucho más amplio, que es la aplicación articulada y complementaria de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales con una visión mucho más integral, que, repito, me parece que puede ser la más importante para que los colombianos logremos discernir y decidir sobre cuestiones que generan en este momento enorme discusión y un gran interés. De allí se deriva un segundo elemento que tuvo en consideración particularmente el gobierno y que fue convenido también con las FARC como enfoque general. Las víctimas están en el centro del sistema y por eso quise insistir en este punto. Y esta no es una frase retórica. Hay quienes pueden pensar que era como una especie de manera literaria de decir algo interesante o bonito, pero que no obedecía a realidades. No es cierto. Que las víctimas están en el centro del sistema es un elemento central, como voy a tratar de demostrarlo. En primer lugar, este es un protagonista inédito en procesos de esta naturaleza. La víctima en los esfuerzos de paz anteriores en Colombia había sido pretermitida, olvidada por completo. El más reciente, el proceso con 4 grupos alzados en armas en 1991, no tocó el tema de las víctimas, pasó totalmente desaparecido, víctimas invisibles. Yo pienso que parte de lo que todavía son secuelas
de ese proceso las discusiones actuales sobre sentencias judiciales, controversia respecto de personas que han estado privadas de la libertad. Me parece que ese tema es en parte la resaca de no haber afrontado en su momento de frente el tema de las víctimas, de sus derechos y la manera como un acuerdo de paz debe contribuir a proteger los derechos de las víctimas. Esa es una primera reflexión que nos llevó, por lo tanto, como ya lo dije, a abrir los canales de participación de las víctimas en el proceso de La Habana. Quiero recordar que tuvimos 27.000 aportes en la mesa de conversaciones a través de los diversos sistemas que abrimos, de canales de comunicación. Y entre ellos, en particular, la visita de 60 víctimas que en 3 ocasiones escuchamos directamente en la mesa. De ese acervo de 27.000 aportes que fueron definitivos como insumo para diseñar la arquitectura del sistema integral, vale la pena recordar cómo se clasifican los mayores reclamos de las víctimas, porque me parece que allí hay indicios muy interesantes sobre la respuesta que podemos dar los colombianos a ese anhelo de las víctimas de ver reconocidos sus derechos. El 34% se enfocaron en temas relacionados con la reparación, pero entendían por reparación no solo el pago de indemnizaciones en dinero, sino reparación en términos de construcción de su propio tejido social, de su entorno, de los daños materiales en las instalaciones públicas, un concepto mucho más amplio de reparación. 16% de las víctimas se concentraron en el tema de la verdad. Este es un dato muy importante y realmente yo lo he vivido en distintos foros. Uno de los reclamos permanentes de las víctimas es la verdad. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi padre? Ese es un elemento central también de todo este esquema integral que estoy tratando de explicar. Y el 11% se concentraron en el tema de la justicia propiamente dicha. Eso nos muestra un panorama mucho más amplio y por eso mi llamado, y lo reitero, a que miremos esto bajo una óptica integral. Ahora bien, que las víctimas estén en el centro también tiene una derivación concreta. Repito, no es una frase retórica. Significa que hay una discusión implícita en la naturaleza de la pena y en el concepto de impunidad. En relación con el tema de la impunidad, me parece que la introducción de las víctimas como protagonista central significa que la medida de la impunidad está relacionada con el grado de satisfacción de las propias víctimas, mucho más que en los paradigmas de la organización del derecho penal tradicional. Me parece que la incursión de las víctimas, el renacimiento de las víctimas, su reconocimiento, también tiene una implicación en términos de las características de la sanción que vaya a ser impuesta dentro de un esquema de justicia transicional. Lo que se acordó es que se le ha dado un mayor componente restaurativo a la sanción, reparador, a diferencia del elemento tradicional meramente punitivo. Aquí hay también casi un cambio de protagonismo. El sistema penal tradicional se basa en una discusión entre el Estado y el delincuente. La irrupción de las víctimas significa que hay un escenario donde la reparación tiene un enorme peso y lo que se acordó en La Habana es incluir un mayor peso a los elementos de carácter restaurativo, reparador, sin perjuicio de una dosis de carácter punitivo de mensaje hacia la sociedad. Esto, que tiene asiento en la teoría penal contemporánea, es mucho más vivo en un momento de transición. Una justicia de transición se basa aún más en procesos de reparación, de restablecimiento de la situación una vez transcurra la enorme violación masiva de derechos humanos en un determinado lugar y en un determinado momento. La naturaleza de la pena, entonces, va en armonía con un proceso transicional que lo que busca, y excúsenme la expresión, no es solo tragarse un sapo, como suele decirse, no, es mucho más que eso. Es dar un paso en pro de la vigencia estable del Estado de Derecho.
es un paso hacia la normalización de una situación judicial. La justicia transicional, valga decirlo, es justicia, no es menos justicia que la justicia, pero es transicional en el sentido de que no se instala para que obre de manera permanente. Es un tránsito hacia la estabilización del sistema judicial colombiano. Quisiera recordar aquí sobre las características y la naturaleza de la pena, ya en función de los estándares internacionales, un foro al que asistí el 13 de mayo de 2015 en la Universidad del Rosario, con la presencia del señor Stewart, que es el vicefiscal, el segundo de la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Allí se trató este tema de las penas. Y permítanme una pequeña lectura, un segmento entre comillas. Decía el señor Stewart: si bien el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la CPI, no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los estados deben imponer por crímenes ante esa jurisdicción. En materia de penas, los estados tienen amplia discrecionalidad, y cierro allí las comillas. Ese es un primer elemento. Luego, el señor Stewart trató la cuestión de la posible reducción de las penas, y dice que es posible si hay reconocimiento de responsabilidad, desmovilización, desarme, garantía de no repetición, participación plena en los mecanismos de la verdad. Me parece que esta cita casa como anillo al dedo, y me recuerda nuevamente la idea de la integralidad, de la necesidad de que miremos esto de manera integral, porque lo que se ha pactado en La Habana en esta materia corresponde exactamente a lo dicho por el señor Stewart. El escenario completo es el de verdad, reparación, garantía de no repetición, que es, en ese concepto de condicionalidad, lo que permite darle una caracterización diferente a la ordinaria al tipo de sanciones que se imponga a los responsables de los más graves crímenes. Y también el señor Stewart habló de la posibilidad de penas alternativas, dependiendo, lo dijo, en cada caso de las sanciones específicas. Lo que claramente está proscrito y también obra en una carta que envió la fiscal, la señora Bensuda, al Alto Comisionado de Paz y a la Corte Constitucional, es que no es posible la suspensión total de la pena. Pero lo que encontramos aquí en materia de penalización es un margen amplio que, en mi opinión, le da sustento claro a lo que fue pactado en La Habana. Y ese concepto desemboca en el tema central de la condicionalidad. Estas son medidas sancionatorias especiales en función, lo repito, de los otros elementos, y dentro de ellos dos que considero que son esenciales. El de la reparación, incluso la reparación material de todos los victimarios en relación con sus víctimas, y luego la participación en mecanismos de la verdad, temas sobre el que volveré un poco más adelante. El texto de lo acordado habla de la reparación material. A juicio del gobierno, la reparación material implica la aplicación de fondos, de bienes, de dineros a la reparación de las víctimas. Y luego, en el sistema de la jurisdicción especial, el tribunal quedó facultado para que en cada caso, al adoptar las sanciones, provea también a las medidas de reparación. En esta discusión que ha aflorado recientemente sobre los dineros de las FARC, no puede olvidarse esto. La convicción del gobierno es que reparación material implica la obligación de todo el que haya cometido un crimen de reparar a sus víctimas. Y claro, esto no solo incluye a las FARC, también a otro tipo de responsables. Pero esa idea general de reparación material está allí presente. Y esa es la concepción que el gobierno tiene y la interpretación que le da a esa frase. Ahora bien, me parece que mucho más importante que eso, y lo dijo el presidente esta mañana en una entrevista en una emisora radial, ninguno de los mecanismos existentes para recuperar bienes adquiridos de manera ilícita ha sido debilitado en La Habana, ninguno. Todos esos mecanismos están vivos. Hay un problema empírico. ¿Cuánto es el dinero de las FARC? ¿Dónde está? Esa es una discusión. Pero acá, en La Habana, los instrumentos con que cuenta el Estado para recuperar bienes ilícitos han quedado intactos. Y esa, dijéramos, es una posición central, en particular de la delegación del gobierno. Pasemos luego a otro tema, que es el de la
aplicación del sistema para todos los responsables. Hay quienes dicen, pero si este es un acuerdo en La Habana con las FARC, ¿por qué se abre el sistema a la presencia de todos los responsables? En primer lugar, porque lo que se pretende es el fin del conflicto en Colombia. Luego, si dejamos eslabones de impunidad, eso sí de impunidad, me parece que lo que estamos es abriendo la puerta a posibles nuevos ciclos de victimización y de violencia. Es el fin del conflicto, por lo tanto, el sistema queda abierto a todos los responsables. Pero en segundo lugar, y quizás más importante, porque lo que se busca es seguridad jurídica para todos, una especie de cosa juzgada universal. Esta jurisdicción especial recibe la totalidad de las violaciones, toma las decisiones a que haya lugar y sella definitivamente el proceso de judicialización del conflicto en Colombia. Para que eso ocurra, deben hacer presencia todos los actores relevantes, todos los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ahora bien, hay elementos novedosos en lo que se ha acordado en La Habana. Cuando uno dice en una tertulia que algo ocurrió por primera vez en Colombia, pues lo miran y dicen, este señor debe estar un poco loco, porque en Colombia nada ocurre por primera vez, nosotros siempre vamos a la última moda, o debe ser una especie de político ahí en busca de votos. En este caso, es cierto que hay elementos innovadores, y me parece que le dan una configuración a lo que se ha pactado en La Habana que realmente difiere de lo que ha ocurrido normalmente en este tipo de procesos. En primer lugar, la creación del sistema fue convenida entre las partes. Dijéramos, no hubo una imposición externa, no se trata de tribunales que vienen desde el exterior a impartir justicia forzadamente al fin de un conflicto. Las partes convinieron el sistema en su integralidad, sin imposición, sin mediación. Incluye, y también esto es novedoso, mecanismos judiciales y extrajudiciales articulados en esa visión integral. Contiene soluciones de justicia propiamente dicha, justicia judicial, valga la redundancia, pero adicionalmente condicionada, como ya lo dije, a los elementos de reparación, verdad y no repetición. Muchos de los acuerdos de esta naturaleza o no mencionan a las víctimas o se limitan a la cuestión de la verdad. Yo no quiero abundar aquí en datos. Por cierto, recomiendo esta publicación que acaba de salir, denominada Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, de la Oficina del Alto Comisionado, que me parece que es supremamente interesante y es una especie de quintesencia, de resumen de lo que estamos hablando aquí. Aquí se examinan varios de los acuerdos, El Salvador, Irlanda, Bosnia, Líbano, Nepal, Kenia, Burundi. No voy a agotar el tiempo en esto, pero en todos estos o no hubo decisiones en materia judicial de justicia o simplemente lo que se pactó se limitó a la verdad y desapareció el problema de la aplicación de justicia y de la reparación de las víctimas. Luego dijéramos que también, en este caso, lo repito, hay algo de innovación, de novedad, y sin caer en patrioterismo exagerado, me parece que los colombianos sí debemos estar orgullosos de una solución de esta naturaleza que genera, creo yo, lo digo sin retórica, un hito importante en las discusiones en torno a la finalización de un conflicto. Otro elemento, no impunidad, fue una promesa del presidente, lo dijimos aquí, los delegados del gobierno en La Habana, y esa promesa se cumplió. Lo que se hizo fue distinguir entre los delitos más graves de carácter internacional, frente a los cuales hay un procedimiento que concluye en sanciones, que van desde privación efectiva de la libertad hasta sanciones puras y duras en régimen ordinario carcelario, dependiendo de las distintas modalidades procedimentales. No me detendré en eso porque será materia seguramente de discusión más adelante. Y luego se aplicaron los protocolos de Ginebra para la concesión de la amnistía más amplia posible, excluyendo los delitos graves que en todo caso tienen que ser investigados y sancionados. Luego, no hay impunidad, hay naturalmente una aplicación de una justicia de transición que yo sé que genera discusiones que son totalmente legítimas. Comprendemos que haya personas que piensen que es un tratamiento demasiado débil para delitos muy graves. Esa es una discusión que se basa, dijéramos, en convicciones respetables de cada quien. Pero el hecho
es que una ley de amnistía, por lo tanto discutida en el Congreso, definirá las características de la conexidad para los efectos de la amnistía en términos de lo que ocurra. Disculpen estos inconvenientes técnicos, estamos transmitiendo en directo desde La Habana, aquí falta un cuarto para las 10 de la mañana, pero estamos listos a superarlos. Y continuaría, retomo el hilo de lo que venía diciendo, estaba señalando que este acuerdo contiene elementos novedosos. En primer lugar, se crea un sistema de justicia por acuerdo entre las partes, no por una especie de mediación o imposición externa. No se trata aquí de tribunales dispuestos por Naciones Unidas, las partes mismas diseñaron y construyeron el sistema. En segundo lugar, incluye a la vez mecanismos judiciales y extrajudiciales articulados de la manera que tuve ocasión de explicar. Contiene soluciones de justicia propiamente dicha, digamos, de justicia judicial. Y perdonen la redundancia, muchos procesos han concluido o guardando silencio en el tema de justicia o limitándose solo a los aspectos relacionados con la verdad. Decía en el momento en que se presentó la falla que recomiendo esta cartilla que acaba de salir, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que ha publicado la Oficina del Alto Comisionado, y aquí se habla de una serie de conflictos y la forma como se trató este tema en El Salvador, en Guatemala, Irlanda del Norte, Bosnia, Líbano, Nepal. No voy a fatigarlos con esto, pero casi todos o guardan silencio o se detienen en el problema de la verdad. Aquí hay una solución de justicia judicial que es innovadora, y yo diría que sin caer en excesos retóricos ni patrioterismo inútil, sí es importante entender que aquí hay un hito importante hacia el futuro en la solución de estos larguísimos y dolorosos conflictos. Luego también, cuando se presentó la falla, señalé que la promesa de que no habría impunidad se cumplió, lo dijo el presidente, lo dijimos acá. Los delitos más graves de carácter internacional serán sometidos a procedimientos judiciales que desembocan en decisiones de la misma naturaleza, y luego se abre un espacio, como lo dicta el Protocolo 2 de Ginebra, para la amnistía más amplia posible de los delitos distintos a aquellos que en todo caso serán objeto de tratamiento en el tribunal. Esa amnistía, así se dijo, será objeto de una ley discutida por los trámites ordinarios de la ley, con un criterio de ampliación de la conexidad, pero en todo caso sin dar el salto a esa barrera inamovible de los delitos de carácter internacional, que en todo caso siempre serán objeto de tratamiento judicial. Allí tenemos entonces que esa promesa de no impunidad se cumplió. Como lo anuncié al principio, yo quisiera ahora, ya para terminar, referirme al tema de la verdad, la Comisión de Esclarecimiento de Verdad y de Reconciliación. Yo pensaría que hay como distintas visiones sobre el tema de la verdad, como el elenco de las críticas que hemos oído. Haría un intento de clasificación. En primer lugar están los mecanicistas, aquellos que dicen, bueno, está muy bien, la verdad es parte de la reparación de las víctimas, pero critican la configuración de la comisión, la forma de su elección, etc. Están en su derecho, tienen dudas sobre su mandato, su funcionamiento. Esa es una visión mecanicista. Están los que pudiéramos llamar los timoratos, los demasiado temerosos, los que dicen, hombre, deje así, la verdad que tenemos está buena, ¿para qué cambiar esa verdad? Es los que creen, aquellos que creen que la verdad es dañina. Hombre, un proceso de paz, doblemos la página, no hablemos de verdades. La verdad, dicen, es peligrosa, puede promover el odio y no realmente la reconciliación. Por cierto, este punto de vista ha recibido apoyo reciente en el impactante libro Contra la Memoria, de David Rieff. Allí él dice, y leo, la memoria histórica ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse en la ardua labor del perdón. Trataré este tema ahora, más adelante, porque me parece que para el caso de Colombia este no es el diagnóstico acertado. Una tercera categoría son los pesimistas, los que dicen las comisiones de la verdad son instrumentos meramente políticos, eso es para perseguir a alguien. Uno está tranquilo con su inocencia y eso me basta, y para qué volver a remover esto que solo tiene fines políticos. Pero por último yo diría que hay una categoría que son los lobos con piel de oveja,
que son los que toman buena parte de los argumentos anteriores o todos esos argumentos y mezclan deficiencias mecánicas supuestas, basadas en predicciones subjetivas, con argumentos que explotan y promueven el temor. Miran experiencias anteriores para aterrar a los inocentes, dibujan un cuadro basado en el miedo, pero además son escolásticos, la verdad es unívoca, no hay, dijéramos, una visión incluyente de la verdad. El pluralismo es venenoso y para conseguir la verdad de manera científica hay que contar con expertos, pero tienen que ser expertos ortodoxos, de esos que jamás se han desviado de la línea ortodoxa de la verdad al uso. Son los que proclaman su temor a la verdad oficial, dicen, se está fabricando una verdad oficial, entre comillas, en La Habana. Claro, lo que quieren decir es que es más cómoda la versión de la verdad oficial actual. Es como el caso del pirómano que grita fuego en el teatro. Y lo que dicen es, están parcelando la historia, están escribiendo la nueva historia oficial, que es simplemente una manera de solidificar el mito que más convenga. La verdad que me conviene es la verdad, que me da a mí la razón y excluye al otro. El problema de la verdad, por lo tanto, en el fin de un conflicto en Colombia, no es un problema científico ni epistemológico. Por cierto, la verdad de lo acontecido en el conflicto ha sido suficientemente trajinada y es casi conocida. La mayor parte de los hechos del conflicto son conocidos. No es que allí vaya a haber grandes revelaciones. El propósito es el de reconocimiento, es más que conocimiento, el propósito de la verdad es reconocimiento, es la capacidad de lograr una narrativa más incluyente, donde uno siga con sus convicciones, no tiene que renunciar a ellas, pero entienda que los colombianos podemos convivir con convicciones distintas, que a lo mejor provienen de hechos distintos, de circunstancias vitales distintas. Una madre que padeció la muerte de un hijo en la masacre del Aro, o una víctima de Bojayá, tienen sus verdades basadas en hechos ciertos, pero lo que necesitamos los colombianos como comunidad colectiva es una narrativa que incluya esos retazos de verdad y que nos permita convivir, entendiendo que mi verdad es correcta, corresponde a mi experiencia y corresponde a mi conciencia, pero que hay otros padecimientos. Esto me recuerda la leyenda hindú de 11 ciegos que fueron llevados a examinar a través del tacto un elefante. Y cuando se les pidió que describieran el elefante, obviamente alguno dijo, es un artefacto de marfil, otro dijo, es un cuerpo rugoso, una piel dura. Es lo que ocurre en Colombia. Cada quien, el del Aro o el de Bojayá, tiene su vivencia, que es verdadera en el sentido científico, empírico, pero de lo que se trata no es de conocimiento, sino de reconocimiento. Lo importante de la Comisión de la Verdad no es solo el qué, sino el cómo. El éxito de la Comisión se mide en esto, que sirva de escenario de reconocimiento, de alivio, de la reconstrucción de confianza. Ahora, también hay que corregir una asimetría óptica. Es que la verdad no es solo obligación de unos de los contendientes, es obligación también de todos, y particularmente las FARC están obligadas a acudir a la Comisión de la Verdad, y esa es una condición para valerse de los elementos plasmados en el sistema judicial especial, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo contestaría a Rief simplemente diciendo lo siguiente: es cierto que la verdad puede romper y ser dañina bajo ciertas circunstancias. Me parece que cuando hay diferencias de carácter étnico, religioso, profundas, que rompen una sociedad, es posible que la idea de la verdad tenga esos riesgos que señala Rief, pero ese no es el caso de Colombia. En el caso de Colombia no tenemos diferencias de intentos de secesión, de separación de grupos étnicos, ni problemas de carácter religioso. No tenemos sino una discusión sobre el uso del poder, una discusión ideológica, una discusión de carácter político, una discusión en torno a elementos de política social. Pero creemos que la verdad, en el caso de Colombia, sí es vivificante. Y yo creo que esto es lo que sustenta la comisión acordada en La Habana. La comisión abre la puerta al sosiego. Lo que necesitamos en Colombia es sosiego. Hay demasiado odio en Colombia. Es el momento del sosiego.
La consolidación del poder democrático no debe basarse en la miopía, sino en la legitimidad. El camino es el fortalecimiento ético, no el oscurecimiento del pasado. El camino para Colombia no es la política del avestruz, sino el propósito auténtico de profundizar la libertad, el respeto por el otro, la dignidad y el juego político limpiamente democrático. Mil gracias y muchos éxitos en el desarrollo de este foro.